Buenas noches, psicóloga Lourdes González. Somos el grupo del Team 2 Literally, en donde vamos a hablar esta noche sobre la personalidad. Sobre todo, hemos escogido un título novedoso que le denominamos Entre sombras y psiques, revelando la personalidad criminal. Los integrantes del grupo, que son Franco Urquiza, Víctor Leonidas, Salas Sotelo, Karen Juliet, Vargas Torres, Eduardo Isaac, Pire González, Fausto Enrique. Para empezar, vamos con una pequeña introducción, donde sabemos que la personalidad es un concepto fundamental en la psicología, que se refiere a las características emocionales, cognitivas y comportamentales distintivas que definen a un individuo. Ahora, la formación de la personalidad es un proceso multifactorial que involucra tanto factores genéticos como factores ambientales. Por otro lado, cuando nos hablamos de la personalidad criminal, es un tema complejo y fascinante, que ha sido objeto de estudio y debate durante mucho tiempo. Se refiere a los patrones del pensamiento, comportamiento, emociones y características que pueden estar asociadas con la conducta delictiva. A lo largo de la historia, expertos en criminología, psicología y sociología han intentado comprender qué factores influyen en la formación de la personalidad criminal y cómo se puede prevenir o tratar esta tendencia. Es importante destacar que la mayoría de las personas que presentan características de personalidad criminal no necesariamente se convierten en delincuentes. Ahora, una vez de esto, vamos a adentrarnos más sobre las teorías de la personalidad. Tenemos tres teorías importantes. La primera, que es la teoría psicoanalista, que en resumidas cuentas intenta entender el modelo de pensamiento y de reacción de las personas a través de vivencias ocurridas a lo largo de la formación de su estado consciente y racional. Por otro lado, la teoría del conductismo se centra principalmente en la observación de los individuos. Dicho de otra manera, centra su estudio en aquella que puede ver vista a simple vista, en un lugar de las nociones más profundas del propio ser. Y por último, la teoría humanista, que se basa en la conducta de los individuos y del cómo la mente, buscando sentimientos placenteros, se autorrealiza en un estatus que busca prevenir a otro al suprimir los instintos o pensamientos de desánimo o inconformismo. Aquí, como podemos observar, tenemos la pirámide del actor de Maslow que hizo su teoría humanista, donde vemos que se pueden dividir en 5 niveles. Tenemos el primer nivel, que son las necesidades psicológicas; el segundo nivel, que son las necesidades de seguridad; el tercer nivel, que son las necesidades sociales; y el cuarto, necesidades de autoestima; y por último, las necesidades de autorrealización. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El caso que investigué es un caso suscitado en Ecuador, conocido como el Niño Terror. Juan Fernando Hermosa, un chico de 15 años, nacido en Sucumbíos. Este chico comenzó desde los 15 años a asesinar taxistas. En su mente pensaba que porque cobraban excesivamente el costo de las carreras, justificaba asesinarlos. Entonces, él pasó algunos años asesinando, tuvo un total de 17 víctimas, la mayoría taxistas, con lo cual cuando fue apresado tuvo una frialdad en su confesión, lo reconoció sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de dolencia. Entonces, este joven cumplió una pena, como la ley era menor de edad, 15 años, tuvo 16 meses de prisión. Él juró otra vez salir y volver a cometer sus crímenes. A los 16 años, su novia le ayuda ingresando un arma de fuego para escapar y vuelve a sus andanzas. Tiempo después es ajusticiado porque, bueno, este tipo de psicologías, como este tipo de personalidad agresiva,
tiene sus consecuencias de tantas víctimas que tuvo, de las que se conocen, obviamente. Recuerden que este tipo de psicópatas criminales, ¿sí?, no se pueden cerciorar ciertamente la cantidad de víctimas. Según la policía, tuvo 17 víctimas. Entonces, se puede decir que él tuvo varios tipos de trastornos. En uno de ellos podemos mencionar que es el trastorno de adaptación, que durante la investigación realizada da indicios que de Juan Fernando sufrió temprana un trastorno de adaptación, que define principalmente por el hecho de presentarse en menores de edad, cual evidencia presencia de situación estresante como fallecimiento, problemas que no son capaces de entender, un desorden mental que obliga de manera total a sufrir un agotamiento presentado en su área social, en su entorno. También podemos decir que es una psicopatía que es un remordimiento de los actos sufridos desde su adolescencia, su niñez. Entonces, una controversia entre la moral que no causa asombro, justificando evidentemente sus acciones porque tenía control sobre todo lo que él realizaba. Entonces también al final se podría también decir que había una teoría de victimización, porque es el resultado de las cosas que él sufría desde su infancia, su principio de su adolescencia. Entonces, es un complejo lo que es el estudio de la psicología en la personalidad criminal de este tipo, específicamente Juan Fernando Hermosa. Entonces, esto lo referente al caso que investigué y pudimos desarrollar. Siguiente compañera, por favor. Muy amable, Víctor. Buenas noches, estimada psicóloga. Soy Fausto Enrique Vire González. Bien, yo les voy a traer a esta clase lo que es, o vamos a analizar el caso de un estadounidense, del denominado Albert DeSalvo, quien en la década de 1960 fue o lo llamaron como el estrangulador de Boston. Esta persona fue un asesino en serie que causó terror en la ciudad de Boston. Fue responsable de múltiples asesinatos y agresiones sexuales. La mayoría de sus víctimas eran mujeres. Este caso ofrece una perspectiva integrante sobre los factores psicológicos, sociales de la personalidad criminal de esta persona. Analizando desde la perspectiva del conocimiento de la personalidad, podemos decir que DeSalvo mostró características a temprana edad de personalidad criminal. Dentro de estas causas podemos decir que tenemos la falta de empatía, la manipulación y la falta de control. Su modus operandi y la forma que interactuaba con sus víctimas mostraban estos rasgos. En pocas palabras, quiere decir que él se ganaba la confianza, mostraba al inicio ser un hombre amable y confiable, para luego asesinarlas a estas mujeres. Hablando de su comportamiento, de la interacción social, podemos decir que sus delitos eran crueles y demostraban que no tenían en cuenta el sufrimiento de las víctimas. Esta falta de empatía es un rasgo común en las personalidades criminales, lo que permite a los delincuentes como DeSalvo llevar a cabo actos de violencia sin sentir compasión o arrepentimiento. Es importante recordar que aunque DeSalvo fue condenado por una serie de agresiones sexuales y asesinatos, nunca fue declarado culpable de estos asesinatos que se le atribuía por diferentes situaciones. Hay unas ciertas características de personalidad criminal que demostraba DeSalvo, y esto significa o comprende que los factores de la personalidad criminal o del comportamiento delictivo de DeSalvo desarrollaban métodos un poquito más afectivos para prevenir y poder provocar los asesinatos. Dentro de algunos instrumentos o psicólogos o psiquiátricos que estudiaron este caso, utilizaron algunas herramientas, se podría decir, o algunos instrumentos de evaluación. Entre ellas tenemos lo que es la entrevista clínica, los experimentos psicológicos, las evaluaciones de psicopatía, las evaluaciones de riesgo violentos. Para concluir, podemos decir que, bueno, algunas conclusiones que llegaron los investigadores
indicaban que De Salvo fue un verdadero el estrangulador, ya que exhibió características de psicopatía. Y no obstante, también los investigadores o otros investigadores y especialistas cuestionaban también la veracidad de las confesiones que tenía De Salvo cuando lo entrevistaban y planteaban dudas sobre la autenticidad, señalando que no hay pruebas físicas convincentes que lo vinculen directamente con los asesinos. Esto es todo lo que puedo esta noche aportar. A continuación, la compañera. Muchas gracias. Enciende el micrófono, compañera. Perdón, buenas noches con todos, abogada, compañeros. Mi nombre es Karen Salas. El caso que yo he escogido igualmente es de un ciudadano estadounidense llamado Teodoro Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy. Hablando un poquito más de la biografía de este personaje, se dice que este nació el 24 de noviembre de 1946 y fallece a sus 42 años. Este es un hombre que en su niñez básicamente no tuvo, digamos, grandes impactos a los cuales podemos concluir de que esto fue lo que afectó o concluyó a los múltiples asesinatos que él realizó en la historia, en su historia, porque en la investigación se resuelven algunos, pero de acuerdo a la modalidad en la que él trabajaba y en la manera en la que se le comprobaron las cosas, hubieron algunos que no se lograron comprometerlo a él. Entre los crímenes que él realizó se encontraron, el FBI le logró demostrar la culpabilidad en 36 asesinatos y este personaje igualmente se basaba más en lo que era violación y asesinato de mujeres jóvenes. En su debido momento o al análisis que le hicieron psiquiátricamente a él, dieron a entender que, digamos, esta necesidad de lastimar y de hacer daño a las mujeres era debido a que él en su niñez creció con sus abuelos creyendo que estos eran sus padres biológicos y que su hermana, su madre era su hermana. Años más tarde, aproximadamente a sus 4 o 5 años, descubre que esto no es así, que a quien ellos consideraban sus padres eran realmente sus abuelos y que su hermana era realmente su madre. Nunca conoció a su padre y en la adolescencia también tuvo un pequeño contratiempo, podemos decirlo, que fue una ruptura amorosa de quien se puede decir de cierta manera que fue el amor de su vida, pero no tanto así, más bien fue como una obsesión y de ahí viene años más tarde se da todo se da inicio a todos estos asesinatos realizados por él. El modus operandi de él era igualmente hacerse pasar por un hombre en estado de víctima, se podría decir, ya que él se presentaba ante las jóvenes estudiantes universitarias en su mayoría como un hombre que tenía enyesado de un brazo o con el brazo en cabestrillo, lleno de libros, el cual necesitaba ayuda de ellas para que le pudiera poder llegar hasta su vehículo con todos estos libros. Era la manera en la que él se acercaba a ellas, se ganaba su confianza y ya una vez en el vehículo, llegando al vehículo, las esposaba, las golpeaba, las dejaba inconsciente y las trasladaba hasta el lugar en el que él consideraba para poder realizar este acto violento, que en su mayoría iniciaban con lo que era violación y culminaba con el asesinato. Asesinatos que en su mayoría fueron muy brutales. Él necesitaba o tenía esa necesidad de ver sufrir a estas jóvenes universitarias.
Bueno, como les comenté, de los múltiples asesinatos, los que se les comprobó la culpabilidad solamente fueron en 36 asesinatos y a ver, se logró tomar captura de él, no precisamente a una investigación que se haya hecho por parte de la policía, sino más bien por una pequeña imprudencia de este personaje, que fue, lo detuvieron para comprobar los datos de los vehículos, perdón, del vehículo, y él automáticamente le da miedo y entra a la fuga. Minutos más tarde es detenido y en el vehículo encuentran eh, los elementos con los que él hacía daño a sus víctimas, que era una barra de hierro, encontraron esposas, encontraron una pistola. Entonces esto indujo a los policías de que algo no estaba bien con este personaje y lo detienen y hacen una investigación más exhaustiva y dan el resultado de que es el asesino de algunas chicas y en todo el trámite legal o en todo el proceso legal de este personaje, él se da, se da como inocente, ya que de cierta manera Teodore era una persona preparada, básicamente en las dos ramas en las que diríamos que se necesita tener mucho conocimiento para poder realizar todo ese tipo de, de asesinos, de asesinatos, ya que en su adolescencia estudió psicología, carrera que no culminó debido a que por la ruptura que tuvo con su primera novia, estudiaban juntos y gracias a la ruptura se retiró. Años más tarde se vuelve a inscribir en la universidad y empieza a estudiar lo que es el área de derecho. Entonces, mira, es como un dato importante, ¿no? Porque se podría decir que este personaje tenía conocimiento en cómo trabajar psicológicamente a las víctimas, cómo acercarse de manera principal hacia estas chicas, cómo llegar, cómo generar la confianza, cómo ganarse su confianza para poder obtener el resultado que él obviamente buscaba. Y adicional a eso también tenía conocimiento en leyes, tenía como el conocimiento en cómo evadirlas, en cómo poder hacer las cosas para no ser descubierto. Y fue algo que él aplicó durante muchos años porque eh, él se vestía de diferente manera, se cambiaba de lugar, se mudaba a distintos condados, cambiaba su aspecto físico justamente para poder despistar a la policía y no fuera descubierto. Este personaje es condenado a la silla eléctrica el 17 de enero de 1989 y fue una condena a la cual él retrasó demasiado porque justamente en todo el proceso legal él se autodefendió, él luchó por su inocencia y él puso muchas trabas hasta que el 17 de enero la Corte Suprema dijo que ya no más, que era culpable y lo mataron en la silla eléctrica. Eso con respecto al caso de Ted Bundy. Listo. Una vez escuchado cada uno de las razones de por qué nuestros compañeros han escogido los casos que escogieron, podemos concluir que la personalidad criminal es un campo de estudio en constante evolución y su comprensión sigue siendo un desafío para la comunidad científica y los profesionales del ámbito de la justicia y la salud mental abordan este tema de manera integral, porque puede ayudar a desarrollar diferentes estrategias efectivas para prevenir y tratar la delincuencia, así como para promover una sociedad más segura y justa. Y por último, como recomendación, se podría decir que les invitamos a cada uno de ustedes a que conozcan más sobre este tipo de temas, principalmente sobre la personalidad criminal, porque así, aparte de llenarnos de conocimiento, podemos definir cuando una persona es criminal y cuando no. Y también
mediante sus rasgos y mediante sus actitudes, podemos definir si llega a ser peligrosa o no. Eso es cuanto a nuestra participación de nuestro grupo de psicóloga. Que tenga una buena noche.